Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. En el programa de hoy tenemos con nosotros a una buena amiga que se llama Francisca Vinuesa Romero. Ella es terapeuta y especialista en terapia sistémica según el método del Dr. Hellinger Ciencia. Su formación en psicoterapia le ha llevado a construir desde su propia experiencia la terapia y metodología de acción y evolución, de la que es autora y maestra, que ha editado un libro sobre este concepto. Acción y evolución es un proceso terapéutico por el cual el cliente reestructura su estado de conciencia interior, fusionando lo terapéutico con la razón del ser, a través de un proceso creativo, un tema interesantísimo del que vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues ya estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Paqui Vinuesa Romero. Hola, Paqui. Hola, buenas noches. Encantado de que estés aquí con nosotros y el tema que vas a tratar es un tema muy interesante. Efectivamente. Pero antes vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató y lógicamente desearle que tengan un buen programa, porque yo creo que vamos a pasarlo bien, porque también venimos para eso. Paqui, el tema de acción y evolución que tú has planteado, que has construido un libro sobre ese tema, es una derivación. Podríamos llamarlo de derivación o un poco de nueva aportación al movimiento que el maestro Bert Hellinger descubrió dentro del mundo de las constelaciones familiares, que ya hizo bastante en aportar lo que aportó. Es un nuevo movimiento, pero basado lógicamente en las constelaciones familiares. ¿Dónde aparece la evolución o la participación en las constelaciones familiares que conocemos? Bueno, la aparición nace, como tú has dicho anteriormente, desde mi propia experiencia, porque yo antes de trabajar la psicoterapia y antes de ser terapeuta como consteladora, yo he sido profesora de artes plásticas y he hecho varias colecciones de pintura no figurativa. Entonces yo no sabía en cierto momento de mi vida en que yo plasmé varias constelaciones familiares en mis propias obras, ¿vale?, de pintura. Y llegué a un sitio en Sevilla en el cual dan la formación de constelaciones. Yo tenía amistad con el director de donde me formé, y entonces me comentó que podría estudiar las constelaciones familiares y que quizás todo aquello que yo había plasmado a través de mis obras tuvieran un significado dentro del mundo de las constelaciones familiares. Y ahí empezó mi mundo. Eso es muy interesante, ¿eh? Mi mundo dentro de lo que son las constelaciones familiares. Cuando fue el primer año, pues me fui dando cuenta qué situación tenía yo. Y me fui dando cuenta que tenía que, de alguna manera, desenmascarar todo aquello que a través de mi pintura estaba enmascarado en mi sistema, ¿me entiendes? Yo pintaba y expresaba a través del hierro oxidado, a través del color no existente, como es el negro, no es existente el color negro. Y a través de colores que yo misma trabajaba, yo me hacía mis propios colores. Entonces ahí me fui dando cuenta que no era lo que normalmente yo trabajaba y lo que normalmente mis clientes en una exposición de pintura, como Arcos en Madrid o algo de esto, compraban. Era otra cosa totalmente diferente a lo que yo siempre enseñaba y trabajaba. Cuando descubrí aquel mundo y el maestro me dijo que podía estudiar las constelaciones y que ahí concretamente descubriría muchas cosas más a través de mi pintura, porque me acuerdo que uno de los primeros profesores que me dijeron: cuando termines constelaciones familiares y seas terapeuta, seguirás con tu trabajo y aportarás algo nuevo al mundo de las constelaciones. A través del arte. Exacto. Y efectivamente Ángel, me acuerdo de él en ese momento,
el primer día que yo llegué a las clases, y yo no le eché cuenta porque pensé que mi vida iba a cambiar. Realmente mi vida ha cambiado totalmente, porque las constelaciones familiares nos muestran dónde está el conflicto, pero la persona tiene que ser consciente de lo que ve y si quiere sanar lo que va a ser una constelación. Una constelación muestra, pero la persona tiene que estar dispuesta a ser consciente que no solo te sanas con mostrar dónde está el conflicto. Y por saberlo. Exacto. No solo por saberlo, sino tiene que actuar, ¿no? Hay personas que con una constelación, como decía antes mi compañera, mueve mucho su sistema. Pero realmente cuando llega a casa, a lo mejor sus conflictos se vuelven a convertir lo mismo. Por ejemplo, te puedo decir, pues personas familiares de un adicto a cualquier cosa, a la coca, al alcohol. Hoy se puede ser adicto hasta la lavadora, o hasta chupar candado, por decirte algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy, ante cualquier circunstancia que nos saca un poco del contexto nuestro, resulta que es un mundo, Ángel, y entonces, pues, efectivamente, las constelaciones, como vuelvo a repetirte, te muestran, pero hay que estar dispuesta y disponible para trabajar y solucionar problemas. Tú, además de investigar sobre el tema del arte y ver qué aproximación puede tener a las constelaciones familiares, también has planteado de alguna manera la geometría sagrada. Efectivamente. Yo cuando hacemos un taller de constelaciones en una empresa que tengo con otra persona, que se llama Aula Ganesha, que está en María Auxiliadora en Sevilla, pues yo hago movimiento. Y el sitio y todo eso, que no pasa nada, ¿eh? No, María Auxiliadora 41. Se llama Aula Ganesha y yo aporto allí mi movimiento, algunos movimientos, apenas estamos empezando porque llevamos 3 meses abiertos, pero aporto un poco de lo que es Acción-Evolución. Acción-Evolución es una metodología que nos dura de 8 meses a 1 año, ¿vale? En la que a través de las constelaciones y de los movimientos nuevos, como te digo, dentro de las artes plásticas y de la desfiguración de las formas, o sea, todo lo que es formado, Ángel, todo lo que tiene forma, para mí a nivel emocional y psicológico no tiene sentido. Cuando una persona tiene un conflicto, está deformada su forma, conductualmente hablando y a nivel inclusive espiritual, ¿no? O a través del movimiento interno del ser, pues la persona cohesiona a través de la deformación. Por tanto, yo aporto al mundo de las constelaciones familiares la deformación de la forma a través de la geometría sagrada. Yo me he encontrado casos de hacer una constelación con una niña de 6 años y quedarme alucinada cuando a esta niña le pongo pintura, cartulina, colores, etcétera, y esta niña con 6 años es capaz de definir perfectamente que una mujer es circular, es círculo, porque lógicamente así yo lo trabajo en Acción-Evolución. La mujer es redonda, porque hay personas que cómo puede pensar que desde un vientre pueden hacer algo en cuadrado o rectángulo. Es totalmente absurdo, porque una mujer, tenemos ovarios, el niño nace dentro de un vientre, entonces es redondo, la tierra es redondo, la primera madre es redonda, todo lo que es mujer es redondo. Yo he tenido mujeres que han dicho que su madre es rectangular o es cuadrada, entonces hay una deformación en el sistema, ¿vale? Y yo me di cuenta dentro del mundo de las constelaciones familiares, cuando vi, que se lo estaba comentando antes a Marina, vi en un momento determinado que hay consteladores que llega un momento, por muy formado que esté en constelaciones, en que al cliente lo cortan, porque le dice, aquí lo dejamos, porque ya no puede ir más allá con su sistema, porque se le va el representante. Cualquier persona aquí del público puede ser de tu mamá, pero ella no puede interpretar a tu mamá en un momento determinado, porque ella trabaja su sistema dentro del campo, ¿vale? Entonces hacemos un campo de trabajo y ese campo es energía pura, y efectivamente hay momentos en que la realidad de la constelación se va. ¿Cuál ha sido mi investigación en el mundo de las constelaciones familiares? El observar a grandes terapeutas del mundo, el hacer constelaciones, y a representantes que han hecho muchos cientos de constelaciones, irse sin darse cuenta a su sistema. Entonces yo ahí veía a veces que faltaba como algo, ¿no? Y al segundo año,
estuve hablando con un tutor mío, le dije, mira, yo estoy creando unas obras, me pasa esto y esto, ¿tú crees que esto son constelaciones? Y de ahí empecé a investigar. Y de ahí empecé... O sea, tú llegaste a las constelaciones a través del arte. Exactamente. A través de, concretamente, de una colección Icriscoló, que la registré en el registro de la propiedad intelectual, que parte del libro están ahí, y se expusieron en Arco. Y a mí me sorprendió que un solo persona, un solo marchante en Portugal, se llevó todas las obras y yo dije, no, aquí pasa algo, deja una ahí, que es la que tengo en el centro mío, en el centro de mi compañera y mío. Entonces, en ese momento, no me quiero ir del hilo, Ángel, yo me di cuenta que las constelaciones familiares, hay momentos en que a un terapeuta se va el representante. Y yo digo, si aquí, en deformación de forma, en el color y en el trabajo de la geometría sagrada podemos aplicar a constelaciones, la constelación Tosa a través de acción y evolución es exacta. No hay ninguna duda. Porque el representante se puede ir porque está percibiendo a lo mejor un conflicto una alteración. Exacto, de su sistema, no del sistema de la persona que yo estoy trabajando, ¿vale? Entonces eso a lo largo de los 3 años y pico de formación yo me di cuenta que fallaba muchas veces. Entonces al darme cuenta de eso siempre yo hacía mucho hincapié en lo que yo veía y lo miraba luego en mi casa, lo repasaba, lo volvía a estudiar y entonces me daba cuenta que esa constelación se había parado porque en el campo el paciente o el representante de ese paciente desviaba la constelación. Y entonces a mí se me ocurrió aplicar lo que son las artes plásticas. Pero porque el representante percibe que la persona que está representando tiene una desvirtuación, ¿no es matemática geométricamente? Hombre, matemática geométricamente no hay ninguna constelación, porque las constelaciones son movimientos del alma, ¿vale? Entonces, matemáticamente dentro del mundo de las constelaciones te puedo decir que conozco muchas cosas, porque ya soy un poquito mayorcita también, no es tampoco matemático, pero sí cuando el campo se da, hay constelaciones que la que hace de tu mamá puede hacer hasta los mismos gestos de tu madre, ¿vale? O sea, eso es así. Y hay otras constelaciones en las cuales, Ángel, hay momentos en que la persona no está disponible para el paciente. Y al no estar disponible, sin darse cuenta, trabaja su conflicto. Y entonces al terapeuta se le va. Claro. ¿Me entiendes? Pero eso es un problema del terapeuta, que tiene que darse cuenta de que se está marchando y lo cambia por otro, que eso ha sucedido muchas veces. Hombre, claro, también se cambia al representante por otra persona. Por otro. Pero eso ha sido una observación que yo he hecho a lo largo de todos estos años. Esa observación me ha valido para crear lo que hoy estamos hablando, ¿vale? Entonces, para mí, una constelación familiar, allí en Aula Ganesha se hace una constelación con representantes, pero luego se aporta la posibilidad que el cliente pueda trabajar ese conflicto que lleva durante muchos años en varias terapias, varias cosas, y no le ha ido, ¿no? Entonces entra en constelaciones y se dice, ¿esto cómo es? ¿Cómo puede ser? No basta con descubrir el conflicto, hay que repararlo. Hay que sanar, exacto. Mira, Paqui, vamos a hacer una pequeña detención en el programa, pero le decimos a nuestros oyentes y nuestros televidentes que volvemos enseguida. Estupendo. Bien, estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Paqui Vinuesa Romero. ¿Qué tal la primera parte del programa? Bien, ¿no? Bien, tranquila, bien, muy a gusto, muy bien. El tema ese es un tema apasionante, el de las constelaciones familiares. Para mí es un descubrimiento grandísimo. Como las personas que tú eliges, que es en ese momento tu padre, tu madre, los que están presentes en la constelación, después son realmente tu padre, tu madre y tu hermano, y se comportan como tal. Eso parece mentira, ¿verdad? Sí. Hay que vivirlo, eso hay que vivirlo expresamente, si no después no eres capaz de comprenderlo, y cada uno se comporta, y así la persona, pudiéramos decir que es la que se está tratando, llega a la conclusión de poder descubrir dónde está su problema, por qué tiene la enfermedad, que a lo mejor se le ha producido una contradicción de esta con un familiar, una cosa. Efectivamente. Oye, ¿y por qué no nos explica un poco
el tema de la geometría sagrada, que no lo hemos tratado nosotros eso mucho aquí. No lo hemos tratado. Una niña, por ejemplo, mi nieta, si tú le pones delante una serie de símbolos, pueden decir quién es el padre y la madre y eso. Los niños quizás tengan, Ángel, mucho más, hasta los 8 o 9 años, tengan más sentido de la pertenencia al sistema, ¿ok? Porque el niño, desde que nace, necesita sentir la pertenencia del sistema, ¿vale? Entonces, él es mucho más clara. La constelación a través de la geometría sagrada, con símbolos de un niño que de una persona mayor, porque el niño no tiene deformadas las formas. Por tanto, yo lo he comprobado en 4 o 5 niños que me han llevado, y eso lo dice mucho mi compañera, lleva razón. El niño no tiene tantos problemas como dicen los padres que tiene, la hiperactividad, el esto. Quizás el problema venga de los propios padres, de los abuelos, etcétera, etcétera, no del niño. Porque el niño te hace una constelación a través de la geometría sagrada perfecta. Sabe cómo es la mamá, sabe cómo es el papá, sabe cómo son los abuelos. Y en cambio las personas mayores son las que deforman la forma. Por eso, a través del trabajo que yo aporto con la aprobación y la aceptación de otras personas que entienden de la materia, y por supuesto el máximo respeto al creador de las constelaciones, que es el maestro Bert Hellinger, lo único que yo he podido aportar, que la constelación se haga lo mismo a una persona mayor que a un niño a través de la geometría, porque se da uno cuenta dónde está situado en su sistema familiar. Y solamente es el saber si para ti o para cualquier mujer su mamá es cuadrada. Si su mamá es cuadrada, ya ahí hay un problema sistémico, porque no la ve tal cual hemos nacido, tal cual la Tierra está y tal cual somos, sino la ve con una deformación. Entonces, si se trabaja acción-evolución y en un momento determinado tú creas tu propia obra, de tu propio conflicto, de tu propia vida, pues en la deformación y en los colores que esa persona coja para esa deformación de forma, ves perfectamente dónde está su conflicto. Ella se lleva su obra, como yo en aquel momento la expuse en Arco, ella se lleva su obra, la cuelga en una parte de su casa y siempre sabe que ahí estaba la deformación de su forma, hacia su mamá, hacia su papá, hacia su pareja, porque claro, si tú tienes conflicto con la pareja es porque ya viene de una deformación. Tu pareja, tu mujer, el marido de otra, eso es otro sistema que entra. Entonces, las culpas, como decimos, las culpas hacia las parejas es absurda, porque mi marido entra en mi sistema cuando se casa conmigo, pero realmente yo ya vengo con mi deformación a la pareja. Entonces de ahí que surgen tantos conflictos de personas con un matrimonio, con otro. Entonces yo capto y aporto la deformación de forma, y no es nada más que lo que la gente se ríen, por ejemplo, en algunas personas, del maestro Miró, te puedo decir, es que hace dibujitos de niños, es que está deformando la forma, porque el maestro era catedrático de una universidad. Es que Kandinsky, por ejemplo, ¿no? Y los colores, ¿no? Claro, el maestro Kandinsky es que hacía rayas, el ruso nada más hacía rayas. Es que esto es una locura, con una obra de Kandinsky salga en 40 millones de dólares. Es que Kandinsky deformaba la forma y usaba la geometría sagrada, ¿vale? Es que el cosmos es geometría sagrada, es que el universo es geometría sagrada, es que la Tierra es geometría, somos redondos, y es que un árbol es geometría sagrada. Todo lo que miramos aquí en el plató, mira, y todo es geometría, rectos, rectángulos, triángulos. Entonces se puede tener esa geometría sagrada puede estar de alguna manera próxima a la psicología, a poder entender la diferencia que hay entre una figura y otra. Bueno, a través de la psicología puede... Verá, dentro del mundo de las constelaciones familiares, de acción-evolución y de la geometría sagrada, lógicamente está la psicología, porque estamos hablando de psicología a nivel espiritual, pero estamos hablando de psicología. Yo no te puedo dar una exactitud de psicología porque no he estudiado la carrera de psicóloga. Soy terapeuta. A lo mejor ni te hace falta. Soy terapeuta y caminante de la vida, ¿vale? Aparte de mi trabajo
como profesora de artes plásticas llevo muchísimos años, porque mi marido se dedica al arte de toda la vida, y conozco mucho lo que es el arte, lo que mueve a los artistas. Lo que pasa es que yo nunca me ha gustado nada figurativo. Mi respeto a nuestro gran maestro Velázquez o Murillo, mi pasión hacia la Roldana, haciendo esas tallas que hacía, que tenemos esa, a nuestro Sánchez Perrier, a tanta gente importante de Sevilla, mi máximo respeto, pero yo la deformación de forma es lo que adoro. Adoro a Viola, adoro a Kandinsky, a gente que no han visto, que no te paras a ver una forma o un paisaje, que te paras a ver qué expresaba el maestro cuando hacía esto. Eso es lo que a mí me mueve. Pero tú estás ahí a un nivel, pudiéramos decir, donde no están los que vamos al museo a ver las pinturas. No. Bueno, la Virgen de la Servilleta de Murillo también es buena, pero no tiene nada que ver. Es curioso, pero hay un mensaje detrás de todo eso. Sí, claro. Cierto, Ángel. Es curioso eso, pero la personalidad no se puede desprender de lo que está haciendo. Si está pintando, está haciendo una escultura, ¿no? O un color, ¿no? ¿Cómo defines tú los colores asimilado a esa geometría sagrada? ¿También funcionan los colores? Sí, los colores tienen un proceso en el final de la acción. La evolución viene desde que trabajamos la constelación hasta que la clienta empieza a trabajar movimientos de lo que es acción-evolución. Entre ellos hace varios trabajos de fotograma, de genograma, de muchos movimientos en la que el trabajo la lleva a su sistema, ¿vale? Hacemos un fotograma y ya estamos tratando desde las tatarabuelas o las bisabuelas. Ya está ahí, de alguna manera, entrando en tu sistema, no en el de la pareja, en tu sistema. Entonces ya ahí vamos haciendo trabajo uno tras otro para saber a dónde pertenecemos. Y lo que tú decías antes, ¿y dónde estamos situados? Y me habías preguntado con respecto a los colores. Los colores entran en la acción. La acción es el final de la terapia, ¿vale? De la metodología. Cuando la persona ya hace su acción es porque está suficientemente responsabilizada de la dificultad que ha tenido en la vida, porque no ha sido feliz, porque ha tenido problemas, porque no se lleva bien por la circunstancia que sea, ¿vale? Entonces la acción es lo último que se trabaja, y en la acción hay 3 colores base. Es importante, que es el no existente, el negro, ¿no? Es el negro, es el blanco, que para mí el blanco, bueno, pues para muchas culturas es la luz, es la fuerza, es tal, pero para mí significa algo diferente que viene en el libro, concretamente lo que significa el blanco. Luego existe... ¿Qué es el blanco? Existe el oro, que es el regente, es el color regente, porque la persona que trabaja con el color del oro es que tiene fuerza, ¿vale? Y muchísimos colores más. Por ejemplo, el color lila, pues hay personas, hay culturas, hay determinadas terapias, que el lila significa algo importante, metafísica, y significa muchas cosas. Yo tengo el pelo lila, ¿no? Pero para mí puede ser inclusive un escondite, ¿vale? Porque no todo el mundo tenemos la verdad. De una, ¿cómo te podría decir? Pues de una energía que no es la correcta. Puede ser ese color lila en metafísica una espiritualidad que no es real. ¿Una deformación? En definitiva, la deformación de forma. Es un color deformado, ¿no? Para mí sí, para Acción Evolución sí. Es la primera vez que lo digo, Ángel. Porque Acción Evolución todavía no está. Está la metodología, pero la tengo hasta en casa, aún todavía no la he creado tú. Exacto, pero no la he hecho en el libro. El libro es el comienzo, digamos, es como si decimos en los niños LGD. Pero Acción Evolución ya está haciendo el doctorado, ¿ok? Entonces el libro es una introducción de lo que realmente es la terapia. La persona tiene que estar dispuesta, por supuesto, tiene que estar dispuesta a aceptar lo que hay, pero hay muchas cosas dentro de... Podríamos decir, Paqui, que
en el tema de las constelaciones familiares, un elemento de superación, de evolución positiva, sería hacer esa constelación, o sea, constelar con la constelación o complementar con la constelación después la geometría sagrada, el tema de los colores, el tema, comprobarlo para superar esa visión que hemos tenido en un principio de las constelaciones. No. ¿Cómo? Verás, la constelación no se mueve de como tal cual el maestro Bergelinger las creó, ¿vale? Las constelaciones que se hacen en aula ganecha o que tal cual se conocen las constelaciones familiares, que aún la gente no saben lo que son constelaciones familiares, ¿vale? Acción y evolución aporta algo nuevo al movimiento de las constelaciones, porque lo que despista al terapeuta es el movimiento del representante. Te lo vuelvo a repetir, lo mismo que antes. Entonces, lo que hace es, como a mí me muestra dónde está el conflicto, Acción y Evolución, con su terapia nueva, aporta al arreglar el conflicto. Porque quizá a lo mejor hay muchas personas que con una constelación son capaces de saber dónde está el problema que tenga con su mamá. Pero a lo mejor el conflicto que arregla con su mamá está ahí detrás otro conflicto que ha movido eso. Yo puedo decir, puedo integrar a mi madre hoy por hoy, ¿vale? Y he tenido un problema y tengo un muro de contención con mi mamá. Yo, por ejemplo, pues era una persona que tenía un muro. Yo era una persona que mi papá era un dios y mi mamá pues no era un dios, ¿no? Y entonces para mí fue muy duro, Ángel. Por eso yo, perdona que te diga, yo me río de aquella persona que piense que con una constelación ha arreglado el problema. Y yo aquí delante tuya se lo discuto a todos los psicoanalistas que hay en el mundo. Eso no es cierto. La constelación muestra dónde está el conflicto. Ahora hay que trabajar duro para que ese conflicto lo integres en tu alma, porque yo lo puedo decir de boca. Y después volver a constelarlo para comprobarlo. Correcto. Claro. Por eso las constelaciones familiares, tal cual están en el mundo, ha sido un adelanto tremendo para las terapias, ¿vale? Sí. Y es una cosa magnífica, porque es que el maestro Bergelinger lo que eran los problemas de los sistemas familiares no viene solo de Bergelinger. Ya Bergelinger tomó parte de lo que ya Virginia Satir descubrió, ¿no? Las ideas son siempre una superación de otras, una renovación. El maestro aportó una guinda a aquel movimiento sistémico que Virginia Satir en Palo Alto hizo el descubrimiento, ¿no? Que también lo digo en el libro. Entonces, como somos creadores, en Andalucía somos muy creadores, pues entonces es verdad. Hay movimientos que, bueno, pues a ver si podemos aportar un poco más, ¿no? Un poco más. Simplemente ha sido eso. Bueno, y nos puede sorprender que puedan surgir sobre la base de las constelaciones pues muchas iniciativas. Exacto. Como esa tuya, que es pudiéramos decir, perfecciona el tema de la constelación familiar, que ya tiene guasa la constelación familiar. Sí. Así es. Bueno, ¿tú quieres comentar alguna cosa más rapidísimamente? Nos queda 1 minuto y medio. Para darle paso después a las preguntas de nuestra. Yo aportar que hay que informar al mundo. Estamos a punto de terminar una era importante, ¿vale? Y entonces decir al mundo que existen terapias curativas, ¿vale? Y que existen las constelaciones familiares, por Dios, que están aquí desde el año 70, que el maestro Bergelinger lo hizo en Alemania. Nuestra misión consiste precisamente en difundir esas ideas. Exacto. Para que nuestros oyentes y nuestros televidentes comprueben que existe otro mundo, que existe otra realidad, que muchas veces ni la percibimos siquiera. Correcto. Le vamos a decir a nuestros oyentes y nuestros televidentes que vamos a cortar un momento el programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote, y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Paqui Vinuesa Romero. Paqui, ¿qué tal ha ido el programa? Muy bien. ¿Has visto tú cómo todo salía? Tranquilito, muy perfecto? Bien. Perfecto. Además tú tienes una gran preparación y además lo has hecho muy bien, ¿eh? Cuando se habla desde el alma. Pero además también del saber físico y concreto del estudio, que si no, el alma te enseña también muchas cosas, pero no todas. Ahora vienen las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos
que están en el plató. El primero que te va a hacer la pregunta es nuestro querido amigo Servando, que siempre es el primero. Hola, Paqui. Hola. Preguntarte primero, ¿qué tipo de pintura es la que haces? Eso es lo primero. Y después, si te motiva, una vez que has hecho una constelación, te motiva a pintar. ¿Y cómo transmites esas consecuencias de la constelación a tu pintura? ¿Qué es lo que hace significar esa pintura después de una constelación? Vamos observando, si no te importa, una por una, porque si no me voy, ¿vale? Muy bien. Primero dijiste, por favor. ¿Qué tipo de pintura la que realizas? Abstracta totalmente, lo no figurativo, ¿vale? Es lo que hago y es lo que hacen los clientes. ¿Y después qué es lo que te motiva Después de una constelación? Pues el conflicto del cliente, ¿vale? La raíz del conflicto. ¿Y cómo lo transmites? Yo lo transmite el mismo cliente, ¿vale? Yo lo que hago es la lectura del conflicto. ¿Pero pintas tú? No, el cliente. Eso también explícalo. El cliente. El cliente, cuando está preparado, es lo que le decía antes Ángel, hace la acción, que ya es lo último de la terapia, ¿vale? Quien pinta es el cliente dirigido. Mira, solamente yo no lo dirijo, yo lo dejo que actúe, ¿eh? Y puede pintar con su cuerpo entero, porque es un sentir, es una acción directa, ¿vale? Entonces él transmite ahí lo que quiera con la pintura que quiera. Por tanto, yo no hago nada. Yo puedo trabajar una colección de pinturas, pero que cuando trabajo como terapeuta, lo que yo hago es ayudar al cliente a que él haga su acción. Pero yo a lo que me refiero es en tu pintura. Sí. Cuando pintas tú, esas consecuencias de haber hecho constelaciones, ¿qué es lo que plasmas? Si te afecta a ti. ¿Qué es lo que haces? No, mira, yo hice una colección que yo sin darme cuenta estaba haciendo constelaciones. Yo trabajé con el hierro deteriorado, porque yo estaba deteriorada en mi sistema, ¿vale? Entonces, cuando yo termino esa colección, no he vuelto a trabajar la pintura, porque he estudiado para ser terapeuta. Entonces, ahora, como profesora de artes plásticas, al integrar la pintura en lo que es las constelaciones, lo único que he hecho es dirigir a la persona que lo hace, pero yo no he vuelto, después de trabajar lo que te he dicho, no he necesitado expresar ya más dolor, solo expreso amor y luz. Ya no pinto en negro, ya bailo, danzo con la pintura, ¿vale? ¿Te he contestado? Ana María. Paqui, has estado hablando de constelaciones en niños. Yo es la primera vez que lo escucho, lo de las constelaciones en niños. ¿Puedes explicar un poco cómo lo haces? Sí, mira, yo a los críos trabajo con ellos con Iron Boy, que eso no es cosa mía. Yo se lo vi a una chica, una psicoanalista muy catalana, muy importante, que hacía constelaciones con muñecos. Y entonces yo digo, esto está muy bien para los niños, pero a mí no me hagas una constelación con muñecos porque mañana me río. Mi respeto hacia ella, pero no me parecía una cosa tangible con muñecos. Entonces, luego posterior, eso fue el primer año, posterior me di cuenta que bueno, que ella podía perfectamente trabajar con los muñecos porque también utilizaba los colores. Entonces yo aplico las constelaciones a los niños con muñecos y con colores. Y el niño te hace una constelación como un juego. Tú vas a visitarme con tu nieta, vamos a ver una amiga, y yo juego con él en el salón, y me revuelco, y el niño va poniendo su constelación con sus muñecos. Tengo muñecos pequeñitos, que es niña, niño, hombre o mujer, que lo han hecho en América, han creado, como lo saben todos los americanos, pues han creado constelaciones familiares con muñecos. Entonces te mandan una bolsa que se puede comprar por internet y hace tu constelación. ¿Qué es lo que hago yo aparte de lo que esta chica aportó? Los colores, ¿sabes? Los colores. Y los niños me ponen, pues mi mamá está aquí, mi papá está allí, y entonces ve dónde está el sistema. Ella rueda en el salón alrededor del sistema y vemos qué problema tiene, que la madre dice que trae. Y a lo mejor la niña no trae ningún problema. Sí, porque eso que tú has comentado antes, muchas veces cuando un padre o una madre se empeña en que el hijo o la hija necesita un psicólogo, yo creo que el primero que debe ir al psicólogo es el padre, el que lo dice, o la madre, ¿no? Porque el problema está ahí, el conflicto, ¿no? Exacto.
Yo concretamente ya te digo que si te puedo contestar y tenemos tiempo, yo te lo dije, Ángel, al principio, pero no he especificado. He tenido una niña de 6 años haciendo una constelación, que para mí fue un honor atender a esa niña. Una chica me comentó que su madre le dolía mucho la cabeza y que estaba desahuciada de todos los médicos, de neurólogos, de psiquiatras, de todo. Y que ella, su problema era la niña que tenía. Entonces la niña era una niña, digamos, divina, porque cuando llegó a hacer la constelación, ella me abrazó y me dijo: tú me ves, Paqui, mi mamá y mi papá no me ven. Y digo: yo te veo, ¿qué? Hija, dice: me ves la otra que soy, ¿verdad? ¿Sabes lo que te digo? La niña me puso un Ergan Boy con un color azul del mar, que ella habla del mar, y me puso un color rojo. Y ella puso a todo, en la sala que yo tengo parquetizada, ella puso a todo su sistema familiar lejos de ella. Y llegó el momento en que salió la bisabuela del papá y la puso de roja. Y la niña me emocionó mucho diciéndolo. La niña empezó a llorar y decirle a su mamá que no se enfadara, pero que a ella le gustaba a esa persona. Cogió a la bisabuela de su papá y la puso en medio de la sala con ella. La cogió de la mano y se pusieron frente. Los 2 muñequitos, la niña lo puso frente. Yo me quedé alucinada, porque jamás en mi vida había visto algo igual. La niña estaba parentificada con la bisabuela de su papá. Le digo: tus dolores de cabeza pueden que sea de aquí, porque tú no aceptas que tu hija esté parentificada con el sistema del padre. La niña lloraba diciéndole a la mamá: mamá, por favor, no te enfades, pero la abuela de papá, es que yo no sé por qué estoy yo ahí, llorando. Entonces la niña sacó a esa señora y la puso en medio de la sala y le dije a la mamá: ¿te llevas mal con la familia de tu esposo? Y dice: muy mal. Digo: pues investigar, porque aquí hay una señora que tiene algún poder, algún don que ha tenido, porque la niña está parentificada con eso. Y como tú no aceptas que la niña esté parentificada con la familia del papá, a ti te duele la cabeza, claro, está aplastando a tu hija. Entonces la niña empezó a llorar con la mamá. Terminó la terapia, me dieron las gracias y a los 8 o 10 días me llamó por teléfono agradeciéndome lo que había aperturado. Ella fue a ver a su suegra, esta señora, y resulta que la bisabuela de este señor era medium. Y la niña era una niña divina, es una niña divina, porque ahora estamos en una nueva era y los niños que están ahora creciendo son niños especiales. No son hiperactivos, sino que hay algunos niños muy especiales. Y esta niña, pues se veía que ella era 2 personas, la que la veía su familia físicamente y la que estaba interiormente, que estaba con esa bisabuela del padre. Parece cosas que son socialmente inaceptables, pero es realidad en las constelaciones. ¿Es que a la niña le habían hablado de la bisabuela, quizás? Jamás. La niña la sacó, yo la saqué por el color. Y la niña, ni su abuela, ni su otra abuela, ni su abuelo, ni su papá. Además, la niña estaba, fíjate, en el plano astral que estaba la niña, que la niña estaba muy superior a todo lo físico. Ángel, la niña estaba superior a lo físico, porque estaba lejos del sistema, pero se identificó con la bisabuela del padre. Y ella no sabía ni que. Ella decía la abuelita de la abuelita de la abuelita. Imaginaros con 6 años. Aquello fue tremendo. Hoy lo puedo contar, pero me harté de llorar aquel día. Juan Vegas. Hola. Hola, buenas noches. Concretamente, tu libro va dirigido a terapeutas sistémicos. No, mi libro va dirigido a vos, como dicen los argentinos, a cualquier persona que tanto la terapia de acción y evolución como el libro en general va dedicado a cualquier persona que tenga una inquietud por saber, por aprender, por responder a las preguntas que nunca hemos tenido respuesta, ¿vale? Y bueno, y es, digamos, la iniciación. Lo he dicho antes, Ángel, la iniciación. Igual a lo mejor tú no precisas acción evolución, no precisas una constelación, pero el libro no tiene más que aquello que yo he explicado, ¿vale? Sino más ilustrado, con los cuadros, etcétera. Pero es una cosa que no tiene por qué leerla solo terapeuta, ¿vale? Va para todo tipo de público, que tenga una inquietud por saber, simplemente. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Me gustaría una cosa, porque hemos hablado en varias ocasiones aquí de las constelaciones familiares, pero es difícil explicar
¿qué fenómeno es el que sucede cuando se está haciendo la constelación familiar? Que esa persona que el terapeuta te dice, elija a tu padre entre los que están aquí, que no tiene nada que ver con el padre, o a tu madre o a tu hermano, los que forman parte del conflicto que ella cree que forman parte del conflicto. ¿Qué tipo de fenómeno es el que sucede para que esas personas se comporten exactamente igual que el padre, o igual que la madre, igual que el hermano? La fenomenología, ni siquiera el propio maestro Bert Hellinger te la puede describir. Es un campo de energías que existen los fenómenos, lo que tú dices. Pero tú esta pregunta se la dices a Bert Hellinger y él no te puede contestar, porque forma parte del grupo de personas que trabaja y que el terapeuta dirige. Es exactamente un fenómeno que se da, y no sabes por qué, pero se da, siempre y cuando el terapeuta guíe de verdad. También hay muchas constelaciones familiares que se hacen con 6 o 7 meses de taller y dice, yo soy constelador. Yo creo, Ángel, después de ya unos años y viendo muchas cosas y habiendo observado, porque me gusta mucho la investigación, que también hace falta un poquito de trabajar tu don. Todo ser humano es creativo y tiene un don. Si tú trabajas tu don, eso me lo dijo a mí Sobon Fusome, una gran persona africana, imagínate, que es de África, está en Estados Unidos ayudando a mucha gente. Y ella decía que el don hay que trabajarlo para saber dónde está. Cuando tú efectivamente trabajas el don y te entregas al campo fenomenológico, y la gente es tan entregada allí para que salga para adelante la constelación de uno u otro, y se trabaja desde el alma, y sabes guiar a esa gente, el trabajo se da y las constelaciones se dan. Tenemos que concluir, pero podría valer, a ver si vale lo que yo te diga, podría valer que ese fenómeno podemos detectarlo, o se puede manifestar, porque todos los seres humanos somos uno y lo sabemos todo. ¿Por qué no? Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, y más ahora. Pues vamos a cortar para aquí, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante. Todos también nos gusta y nos emociona bastante el tema de la investigación y del saber. Aquí estamos para saber. Regalamos las ideas para saber. Y aquí estamos para eso, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vosotros, a todos. Muchas y gracias. A nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, pues darle las gracias por haber estado aquí con nosotros, y creo que también habrá sucedido lo mismo, habrá sido un placer estar contigo. Quiero decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes 2 cosas. Una, que hay que decirla de vez en cuando, que estos programas funcionan porque hay colaboraciones de personas como puede ser Israel Jiménez o Juan Prieto, o como puede ser la emisora de radio de Helve, Ahora Radio, o como puede ser el vídeo Cadena Helve, que es lo que lleva Juan Prieto. Todo esto es posible, que nosotros regalemos las ideas, pero que nadie aporte físicamente dinero. Se aportan cosas que se tienen, como es este local, o como es el trabajo de estos técnicos, ¿no? Y decirle también a nuestros oyentes y nuestros televidentes que donde exactamente han conectado con nosotros, la semana que viene pueden conectar en el mismo lugar y en el mismo sitio. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.